Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. En junio 2023, SUTEL publicó los resultados de la Evaluación Nacional de Calidad en Servicios de Acceso a Internet Fijo. Esta es una evaluación que se genera pues, a partir de mediciones que se hacen a lo largo de todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en este caso del 2022. Este estudio a nivel nacional considera pues 4 operadores que son Liberty, Colby, Telecable y Tigo, que representan en conjunto el 92% del mercado de Internet fijo en el país. Los resultados del informe que están disponibles en la página de SUTEL, pues sin duda son muy importantes porque nos dan una fotografía de cómo se encuentra en el país este servicio que es pues tan importante para la sociedad costarricense. Es por esto que para conversar sobre los resultados del estudio, hoy nos acompaña don Glenn Fallas, director general de calidad y espectro de SUTEL, para conversar sobre este tema. Don Glenn es ingeniero en electrónica y máster en tecnologías de información con énfasis en telemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También es máster en gerencia estratégica de telecomunicaciones con un diplomado en esta misma disciplina. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, los cuales incluso incluyen también todo lo que fue el tema de apertura del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica desde la perspectiva del ente regulador. Además, como director general de calidad y espectro de SUTEL, ha liderado grupos técnicos encargados de los procesos de subasta de espectro en Costa Rica, así como la implementación de la portabilidad numérica, y coordina también el equipo de trabajo encargado de la comprobación técnica y monitoreo del espectro, así como la generación de dictámenes técnicos para la asignación de frecuencias, además de la verificación de la calidad de los servicios y la atención de reclamaciones de los usuarios finales. Buenas tardes, don Glenn, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Café Digital. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Un gusto para nosotros estar en Café Digital. Tal vez para abrir un poco el tema de este día de hoy, ¿cuánto tiene SUTEL de generar este tipo de estudios y qué es exactamente lo que miden y cuál es la importancia además de darle seguimiento a este tipo de indicadores? Bueno, la SUTEL tiene más de 6 años de estar haciendo este tipo de estudios, específicamente en lo relativo a Internet fijo. Y pues la importancia de esto es el cumplimiento de los derechos de los usuarios. En general, los usuarios tienen derecho a contar con un servicio de calidad. La SUTEL ha emitido regulaciones asociadas a la calidad del servicio y umbrales que deben de verificarse en cuanto al cumplimiento de los diferentes proveedores. Entonces, anualmente la SUTEL emite estudios de esta índole. También emitimos estudios de servicios móviles igualmente, donde se muestra, pues, y se trata de informar a la ciudadanía sobre cuál es el operador pues que tiene mejores cumplimientos, y se tratan de tomar acciones también sobre los operadores que muestran incumplimientos. Y hablando de esto, bueno, hay una serie de lineamientos que ustedes fijan, digamos, de lo que debe tener como mínimo un operador. ¿Qué pasa, digamos, cuando se da un caso en el que un operador no lo logra? Hablando de esto, porque en este año, y ahorita caeremos a los resultados de este año, pues los operadores están cumpliendo con las mediciones que se requiere, digamos, de ellos. Pero cuando no pasa, cuando no se da, ¿qué es lo que sucede en este tipo de casos? Sí, bueno, incluso en el informe que vamos a ver, hay ejemplos donde los operadores no cumplen pues a cabalidad lo que se ha ordenado en la regulación. ¿Y qué pasa? Pues inicialmente el primer año se solicita un plan de mejora que se verifica el año siguiente, y si ese plan de mejora no se alcanza, como es en el caso de este informe, ya se ordena la aplicación de un factor de ajuste por calidad que implica un descuento en todos los usuarios que presenten reclamaciones ante la SUTEL. Entonces, pues digamos que ese es el segundo paso, y si aún así el operador no cumple, iría a un procedimiento sancionatorio. Comprendo. Y lo que es, por ejemplo, para este informe, el más reciente, publicado ahorita en junio, que son sobre los datos del 2022, ¿cómo se encuentran los operadores? ¿Cuáles son qué hay vivo? ¿Qué hay,
pues no tan positivo, o de espacios a mejorar. ¿Cómo se encuentra el país en estos temas de calidad de internet fijo? Claro, pues en general los resultados son positivos. Un tema pues de reconocer es que hay, por ejemplo, el operador Liberty, que fue el que obtiene el mejor desempeño en cuanto a la relación de la velocidad contratada versus la velocidad que realmente obtiene el cliente. Este operador tiene unos desempeños muy superiores al umbral. El umbral en este rango es de 80%, y tenemos que el cumplimiento más bajo para este operador a nivel nacional está para la provincia de Punta Arenas con un 94.4. Eso quiere decir que en general para todo el país anda muy cercano al 100% de la velocidad ofrecida o la contratada respecto a la realmente obtenida. Igualmente hay temas interesantes que se pueden considerar, como también pues una baja importante en cuanto en el retardo de las redes. Bueno, recordemos que el retardo es cuánto tiempo tarda un paquete viajando por la red. Esto es especialmente importante, por ejemplo, para los gamers, donde el retardo pues es decisivo para sus juegos, ¿verdad? Entonces, pues el retardo, por ejemplo, ha mostrado una baja sistemática a nivel país, siendo nuevamente Liberty el que muestra los mejores resultados en cuanto al retardo. Luego de Liberty también seguiría pues en orden de cumplimiento en cuanto a la velocidad contratada respecto a la obtenida, seguiría Tigo. Y en el caso de retardo, el segundo en mejores cumplimientos fue Colby. Entonces, pues la idea es que toda la población tenga acceso a esta información y pueda tomar decisiones de consumo informadas. Es decir, cuando van a comprar algún servicio, contratar algún servicio de telecomunicaciones, sepan cuál es el que tiene el mejor desempeño. Esta información está presentada por provincia, y pues la idea es que esta sea un insumo importante para las personas. Excelente. Ahora que mencionaba estas mediciones, mencionaba velocidad con respecto, porcentaje, digamos, ¿qué tanto logran alcanzar esa velocidad contratada? Que a uno le pasa siempre, ¿verdad? Que uno llegan y le dicen, mira, te ofrecemos una velocidad de tanto, y uno se mete después ahí, desde la computadora en la casa, a ver la velocidad, y como que nunca llega a ser ese 100% de lo que le prometieron a uno. Ese es uno de los medidores que ustedes tienen, básicamente, según lo que entiendo. Así Y es. el otro es ese y el retardo, ¿verdad? Esos son los dos grandes indicadores, digamos, que ustedes miden. Sí, estaría este desempeño, ¿verdad? ¿Cuánto le cumple la velocidad contratada, para ponerlo de forma muy resumida, ¿verdad? Y estaría el retardo local y el retardo internacional. El retardo local sería el tiempo para las transacciones en páginas nacionales, y el internacional ya para todo lo que es navegación fuera de las redes nacionales. Claro, el retardo es la excusa que pongo yo cuando pierdo en un videojuego, básicamente. Así es. Es muy Entonces, importante para los gamers. entre más baje el retardo, menos me quedo con la excusa y tengo que admitir que el problema soy yo y no es el internet. Así es, y ha venido bajando en el tiempo. Por dicha, pues tanto han ido aumentando las velocidades disponibles en el mercado, como ese retardo va bajando en promedio nacional. Y una consulta también, digamos, lo que yo leía del informe de ustedes, existen, bueno, como usted mencionaba ahorita también, dos retardos, el nacional y el internacional, en 50 milisegundos y en 150 milisegundos. ¿Cómo se fijan estos valores, por así decir? Sí. ¿De dónde salen? Bueno, los umbrales se obtienen a partir de diferentes recomendaciones, por ejemplo, como de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tiene una recomendación que señala, por ejemplo, cuánto es el máximo retardo permisible para una comunicación interactiva como la que estamos teniendo. Ese máximo retardo permisible para comunicaciones en tiempo real son 150 milisegundos. Entonces, por eso ese es el umbral para una comunicación internacional, desde la perspectiva de que pues incluso para esta comunicación podría ser que estemos alojados en un servidor internacional. Mira, y por cierto, y hablando, y ahora que decíamos que esto es lo que enoja a los gamers, como decíamos, ¿hay algún valor particular que usted tal vez conozca propiamente para gaming de cuánto es el retardo ideal? Yo sé que es un poco específico, pero... Sí, depende del juego, ¿verdad? Pero ya hay, digamos, juegos que andan pensando en los 20 milisegundos de retardo, ¿verdad? Lo cual es bastante exigente, ¿verdad? Claro, pero igual yo vi que
En los datos a nivel, por lo menos nacional, muchos están muy por debajo de ese valor. Sí, señor. Eso es una ventaja y entonces pues para los gamers es algo muy atractivo porque pueden tener a su proveedor cumpliendo con ese tipo de retardos. Por cierto, aprovechando, recordarles a las personas que están conectadas, escuchando el programa, recordarles que pueden hacer sus preguntas a través de dejando sus mensajes en el chat de la emisión live, digamos, de este programa. Ya tenemos un par de comentarios. Por aquí tenemos a don Edwin Estrada diciendo que excelente invitado, dice. Saludos a Y don Edwin. Y por aquí tenemos un comentario de Gerardo Gómez que dice, ¿existe alguna relación del retardo indicado con el hecho de que aún hay muchas instituciones que usan IPv4? Que honestamente no sé qué es IPv4, la verdad. IPv4 es digamos, el direccionamiento IP versión 4. Hay todo un tema para llevarnos a direccionamiento IP versión 6. Eso da mucho más direcciones IP, porque el pool de direcciones de IP versión 4 se acabó hace un tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues esto es más un tema de direccionamiento que de calidad. IP versión 6 tiene en su encabezado una serie de elementos que también ayudan a priorizar lo que es calidad en colas y todo, pero pues digamos que desde la perspectiva de la evaluación que estamos haciendo, no habría un impacto muy fuerte en cuanto al tipo de direccionamiento IP versión 4 versus IP versión 6. Ok, excelente. No, y para que aprovechen también a hacerle las consultas aquí a don Glenn que tenemos el día de hoy. Y bueno, estos 150 milisegundos, que es lo que establecen las organizaciones, digamos, los organismos internacionales, sin embargo, ustedes ese 150 lo bajan a 50 a nivel nacional. Esa es básicamente sí, una exigencia adicional que ustedes están poniendo también, o también se desprende de otras instituciones, digamos, internacionales. Bueno, normalmente es considerando, pues en una comunicación internacional, pues va a haber un retardo siempre adicional. Para ver, en una red de telecomunicaciones siempre hay una red local, ¿verdad? Del operador que tiene su núcleo, su red de distribución y acceso, y luego para salir, digamos, hacia comunicaciones fuera del país, se contratan unos carriers internacionales. Esos carriers internacionales normalmente son los proveedores de cable submarino, y hay que considerar todo lo que tarda la señal, aunque viaja a altísimas velocidades, ¿verdad? Para atravesar el cable submarino. Normalmente, pues el proveedor más usado es el que llega al NAP de las Américas, que es un punto de red de las Américas, pero habría que considerar también el tiempo que dura pues la señal atravesando este cable submarino. Por ende, la relación entre el retardo local y el internacional es de esa forma. Ya. Y bueno, hablando, también usted mencionaba que a lo largo del tiempo se ve, bueno, y en el estudio se observa que el retardo particularmente ha mostrado como una disminución a lo largo del tiempo para los distintos operadores. ¿De qué depende esta disminución del retardo? ¿Es simplemente pues mejoras tecnológicas generales o qué es tal vez lo que hay detrás de esta mejora, que es algo muy positivo? Sí, bueno, hay varios factores. Primero, pues optimización del rotamiento, que sería lo lógico, digamos, en cualquier red. Siempre se busca cuál es el camino más corto para llegar a un punto, ¿verdad? Y eso reduce la cantidad de dispositivos intermedios y por ende el retardo en general, ¿verdad? Y el otro tema, pues obviamente el avance tecnológico, ¿verdad? Hay nuevas tecnologías que tienen menores cargas en cuanto a la eficiencia y por ende un retardo más ágil, ¿verdad? Por ejemplo, en el estudio se presenta que en el caso de Liberty, que fue el que alcanzó el mejor nivel de retardo, pasó de 22 milisegundos a 13.9 milisegundos en promedio del 2021 al 2022. En el caso de Tigo, por ejemplo, pasó de 17.5 segundos a 17 segundos. Telecable igualmente baja de 27.5 a 22 y el ICE es el único que sube un poquito de 14.6 a 15.7. Aquí es importante considerar también que hubo un punto de inflexión muy importante asociado a la pandemia. En la pandemia, pues hubo una carga importantísima de las redes. Recordemos todos los cierres y todas las órdenes sanitarias que se impusieron para evitar el contagio. Y entonces hubo una carga muy importante porque muchas personas pasaron a hacer teletrabajo, pues prácticamente algunas personas pasaron confinadas en sus hogares, dependiendo mucho del internet, y a partir de esta carga, algo que se acordó fue el mayor uso del punto de intercambio de tráfico nacional, el IXP.
y eso hace también que los retardos bajen, porque la mayor parte de las comunicaciones nacionales siempre van a mantenerse en el entorno nacional, y eso, digamos, reduce un poco la contención de los enlaces internacionales. Entonces, sí, hubo un tema muy importante en cuanto a la pandemia, perdón. Sí, no, justamente dándole seguimiento un poquito a eso, justamente, básicamente, aumentos, picos de tráfico, entonces normalmente van a tener algún tipo de impacto en el retardo, ¿verdad? En ese sentido. Sí. Y también supongo que afectan las velocidades de descarga reales. Sí, de hecho, normalmente cuando una red va alcanzando ya niveles de congestión, se va disparando el retardo, digamos que en la curva ascendente, ¿verdad? Llegando casi al umbral, y la velocidad la velocidad, digamos, esa relación de velocidad va cayendo, porque, bueno, va distanciándose más del umbral en términos de que vas obteniendo menos velocidad, ¿verdad? Y pues esto es algo que también nosotros mapeamos en el informe, y pues por lo menos algunos operadores sí se mantienen constantes durante las 24 horas. Por ejemplo, en el caso de Liberty, que fue el que obtuvo el desempeño más cercano al 100, se mantiene pues sin variaciones en el tiempo, al igual que Tigo. Sin embargo, Telecable y el ICE sí muestran, por ejemplo, a partir de las 17 y hasta las 23 horas, una reducción en esas horas de máximo tráfico del desempeño que le dan a los usuarios, y ahí es donde les decía que en este informe también se detectaron deficiencias. Las deficiencias, eso puede suceder, esa caída en el desempeño puede suceder, pero no puede llegar por debajo del umbral. En este caso detectamos escenarios donde sí se llegó por debajo del umbral, y eso implicó la aplicación de un factor de ajuste por calidad. Por aquí tengo algunos comentarios adicionales que nos están entrando. Alonso Gutiérrez pregunta, ¿cuáles serían las causas del aumento del rezago, del retraso, del retardo, gracias, en el caso de Colby? ¿Con qué se podría relacionar? Creo que habla como para esto que para el último año aumentó un poquito. Sí, el aumento en el retardo de Colby, pues, como les decía, en el retardo local, para hacer el ejemplo del retardo internacional, en el retardo internacional pasó de 61.9 a 62.5. Realmente no es una cifra significativa. Igual en el retardo local pasó de 14.6 milisegundos a 15.7 milisegundos. Hablamos de más o menos un milisegundo, ¿verdad? No es un cambio drástico, ni que la mayoría de los usuarios lo vayan a experimentar, ¿verdad? Sobre las razones son las que les decía. En el caso de las gráficas, en el desempeño del servicio durante las 24 horas, en el ICE sí se observa que hay un efecto para las horas de máximo tráfico. Entonces, esa puede ser la principal causa de que el retardo promedio sufriera un leve incremento. Que básicamente uno lo que podría decir tal vez es que no tienen una capacidad de enfrentar bien esos momentos pico. Sí, exactamente, que pues en algunos nodos no tendrán el dimensionamiento apropiado para atender la capacidad y las nuevas capacidades que están exigiendo los clientes, ¿verdad? Porque esto es un tema dinámico. Todos esos nodos tienen que ir creciendo conforme las personas vayan requiriendo más ancho de banda. Y eso es bastante normal porque, bueno, ahora hay muchísimas aplicaciones que se concentran en el consumo del ancho de banda, ¿verdad? Todo lo que son los over the tops, los OTTs, el acceso a películas en línea, etcétera. Eso hace que el operador tenga que estar reaccionando, incrementando la capacidad constantemente. Claro. Por cierto, y hablando de estos picos, ¿hay como elementos estacionales o cíclicos, por decirle de alguna manera, de estos picos? Yo supongo que, por ejemplo, es más, creo que en la presentación que ustedes hicieron recientemente de estadísticas del sector telecomunicaciones, que también hablaron de esto, hablaban, por ejemplo, que para el mundial se dan picos importantes, por decir algo. Hay a nivel anual, hay como meses que también suelen tener como picos de este tipo, o es más como este tipo tal vez de eventos internacionales. Bueno, en general son más que todo eventos lo que disparan el consumo de Internet, más que un mes especial, ¿verdad? Normalmente el consumo se tiende a mantener, pero si hay alguna condición de algún evento en línea, pues donde haya una cantidad extraordinaria de usuarios
viéndolo al mismo tiempo, ahí se va a ver este tema que le decía, ¿verdad? Donde las curvas van creciendo en el retardo y decreciendo en el desempeño. Y pues también algo que sí es importante es que el estudio que realizamos se detecta que a partir de las 17 horas para Telecable y para el ICE, los desempeños iban cambiando importantemente, de manera importante incluso hacia superar negativamente el umbral, ¿verdad? Hacia sentido. Por acá tengo otra consulta de Gerardo Gómez. Dice, todos hasta las IPS dependemos del cableado submarino que nos interconecta. ¿Se ha considerado alguna contingencia en caso de fallo del cable submarino, por ejemplo, un segundo canal como el satelital? Sí, lo que normalmente se utiliza son, bueno, el canal satelital históricamente, digamos que es más limitado y más caro, ¿verdad? Aunque han ido cambiando las cosas. Ahora hay proveedores también que dan un internet bastante rápido con redes satelitales de órbita baja. Sin embargo, pues lo que se maneja normalmente son diferentes rutas de cable submarino, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica tiene tres estaciones. Recientemente, claro, creó una. Tiene 3 landing stations bastante importantes y en estas estaciones digamos, de aterrizaje de cable submarino se tienen diferentes rutas a nivel país. Entonces, pues históricamente se han dado casos, por ejemplo, cuando un barco con su ancla rompe el cable submarino porque pues se dio la casualidad de chocar en esa ubicación, ¿verdad? Pero ya el país tendría otras rutas adicionales para aliviar el tráfico. Entonces, sí hay redundancia también a nivel de cable submarino. Ah, ok, ok. Sí, es súper interesante. Entonces, es que la gente muchas veces no dimensiona eso, ¿verdad? Este tema de los cables submarinos es algo que incluso me atrevería a pensar que mucha gente en realidad desconoce que existen. Y, y bueno, y regresando un toque tal vez de nuevo al estudio de ustedes, algo también importante es el análisis que ustedes realizan a nivel de provincia. Y a nivel de provincia, pues viendo el informe, son muy diferentes las realidades de cada provincia. Sí, señor. Para cada operador tiene provincias, digamos, de atención donde pues se ve que están más cercanos al umbral. En promedio, como le digo, para las 24 horas del día ellos cumplen, ¿verdad? Pero, como le decía, por ejemplo, para Liberty, en lo que es el desempeño de la velocidad, el cantón más bajo es Punta Arenas, igual con un muy buen cumplimiento, por encima del 90. En el caso de Tigo, sería Limón la provincia que tiene pues un umbral más cercano, perdón, un desempeño más cercano al umbral con un 86%. En el caso de Telecable, la provincia donde debe poner más atención es en Alajuela, que ahí es donde incluso para horas del día, para diferentes horas del día, el retardo y el desempeño incumplen los umbrales. Y en el caso de Colby, el desempeño pues menor también fue para Punta Arenas con un 83.2%. Eso, pues la idea es que esa desagregación le permita a los usuarios saber pues para cada operador y en la provincia donde ellos viven cuál les conviene mejor. Y a nivel general, digamos, ¿cuál es la provincia que tiene las mejores condiciones? O sea, en general, digamos, independientemente, el promedio, digamos, de las distintas empresas que proveen el servicio, ¿cuál es la provincia que está mejor y cuál es la provincia que está peor en este momento? Bueno, es que eso depende para cada operador, ¿verdad? Normalmente, pues San José tiende a ser la provincia que tiene mejores desempeños, ¿verdad? En cuanto a la velocidad, pero bueno, depende, varía un poco por cada operador. Por ejemplo, en el caso del ICE, la mejor provincia es Heredia, ¿verdad? No necesariamente San José. Y eso sí, las provincias que tienen los desempeños menores normalmente son ya sea o Punta Arenas o Limón. Y en general, y bueno, cuando uno habla también de temas de brecha digital y así uno ve que existen diferencias muy marcadas entre zona urbana, zona rural. Esto afecta mucho, digamos, también este tipo de mediciones. Supongo que, por ejemplo, zonas alejadas de Alajuela, de Guanacaste, de Limón, esto afecta mucho digamos, los resultados generales por provincia. De hecho, pues lo que sí hemos tenido son hallazgos importantes por provincia, ¿verdad? Como le decía, para el caso de Telecable, la provincia de Alajuela fue una provincia donde se arrojan resultados, donde le pedimos incluso la aplicación
de medidas urgentes para mejorar la calidad, ¿verdad? Y ese es el análisis, digamos, que debemos de hacer para cada operador, sabiendo que pues pueden haber durante las 24 horas del día segmentos horarios donde no se cumple con los umbrales, ¿verdad? Por este fenómeno que le decía, donde pues a partir de las 17 horas pues se va disparando el consumo también. Claro, y aquí, digamos, es básicamente por corregir este tipo de situaciones como este de telecable en Alajuela, ¿verdad? Sí. Eso a nivel de las empresas, eso que requiere una inversión básicamente en infraestructura, supongo. Sí, señor. De hecho, pues igualmente, pues cada operador nos presenta en respuesta a este informe su plan de mejora, ¿verdad? Y eso implica inversión, por ejemplo, también conversión a nuevas tecnologías. Hay operadores que están muy agresivos en el cambio a fibra, y pues esa es, digamos, parte de la inversión que nosotros tratamos ahí de llevarla hacia las regiones donde se tienen menos desempeños para que estas personas también obtengan un servicio adecuado. Ahora, una consulta, insistiendo un toque más que con el aspecto de provincias, con el aspecto de zona geográfica urbano versus rural. Una problemática que se ve mucho, digamos, en la zona rural es la falta de inversión en telecomunicaciones, en la parte particularmente en Internet fijo, por ejemplo, y uno ve que, por ejemplo, la proporción de hogares de zona rural que se conectan a Internet por medios móviles, por Internet móvil, básicamente, es muchísimo más alta, desproporcionada comparado con las que necesitan pues Internet móvil en zona urbana, porque en zona urbana hay mucho más disponibilidad de Internet fijo. Hasta, nos jugará un poco en contra, digamos, estas mediciones en el interés de las distintas empresas en invertir en Internet fijo en zona rural. Es decir, la inversión que me requiere, yo digo, tal vez mejor no conecto un pueblito de no sé dónde en Nandayure ahí perdido, como para que esto no me afecte las mediciones. No sé si me explico la idea. Sí, sin embargo, pues también hay que ver que más bien hay muchos operadores donde tienen un auge para llevar, digamos, nuevos canales, por ejemplo, la fibra óptica, que tiene pues una serie de ventajas respecto a la atenuación y al manejo de capacidades, ¿verdad? Entonces, más bien hay tendencias de algunos operadores de que si vamos a empezar con una red en un pueblito, queremos llevar de una vez fibra. De una vez fibra. Entonces, pues, ya eso es un tema más comercial de la decisión que ellos quieran tomar, ¿verdad? Y dónde ven factible económicamente llevar sus servicios. Sin embargo, sí hemos visto ese tipo de fenómenos donde el operador dice, bueno, voy a incursionar en tal zona, y en esa zona deciden llevar fibra. Además, hay otro tema interesante de que hay pues muchísimos operadores de servicios, ¿verdad? Algunos que buscan nichos, ¿verdad? Y hay algunos que buscan nichos en zonas pues montañosas, alejadas, para brindar servicios con su especialidad técnica, ¿verdad? Claro, aquí tenemos otra consulta más que un poco técnica, dice Alonso Gutiérrez, dice, un plan de inversiones a cambio de cobre o cable coaxial a fibra óptica debe ir integrado con otra inversión a nivel de capacidad de los nodos en las regiones donde se quiere incursionar. Necesariamente, sí. Pues si ya vas a ofrecer nuevas capacidades, por ejemplo, la fibra te permite no solo llegar a más altas velocidades, sino a un nivel de simetría mayor, es decir, incluso los servicios totalmente simétricos, donde la velocidad de envío es igual a la de recepción, y eso va a necesitar un redimensionamiento en los nodos, va a necesitar finalmente más capacidad, nodos de mayor capacidad para brindar ese servicio a la población. Y una consulta, digamos, todas estas mediciones, yo sé que vienen explicadas en el documento cómo es que se hacen, pero para efectos, digamos, del programa, ¿cómo es que se realicen todo este tipo de mediciones? Como mencionaba nada más al inicio del país, digo, al inicio del programa, perdón, se hacen durante todo el año, ¿verdad? Desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Pero ¿en cómo consiste? ¿Las hacen ustedes directamente? ¿Es algo que proveen las empresas? ¿Cómo es ese proceso? Sí, de hecho es muy buena pregunta y quizás debemos de haberla hecho un poquito antes, pero bueno, Creo que sí, pero... muy acertada. Nosotros utilizamos un sistema que se llama, o se denominan sondas de medición. Y esto es pues un equipo especializado que se pone en las casas de personas. La calidad de servicio debe replicar la experiencia del usuario.
Entonces, nosotros tenemos una serie de personas que les denominamos panelistas, ¿verdad? Y que pues ellos nos permiten en sus casas ponerle un equipo de medición para cada operador que llegue a esa región. Entonces, los operadores nos brindan a nosotros anualmente los nodos de mayor capacidad, y en esos nodos de mayor capacidad nosotros buscamos panelistas para instalar esos servicios y verificar la calidad. Entonces, pues tenemos alrededor de 500 ondas de medición, no es un número despreciable, ¿verdad? Y esas son los equipos en las casas de muchos usuarios que nos apoyan, donde 24/7 reportan la calidad del servicio de todos los operadores que lleguen a esa zona. Entonces, es un esquema muy interesante. Es un reporte como constante, entonces básicamente es... Sí. Qué interesante. Sí, sí es un esquema nuevo de medición. De hecho, pues la UIT fue recientemente cuando nosotros participamos en el equipo que aprobó esta nueva regulación, y pues es algo bastante importante para tener en Costa Rica, donde saben, o sea, tenemos certeza que las mediciones que estamos dando acá replican la condición de un usuario final. Existe la limitación de otros equipos, otros sistemas de medición, y donde se depende, por ejemplo, mucho de lo que diga el operador, o se depende pues de una red de distribución y no una red de acceso. Entonces es un punto alto para resaltar en cuanto a la calidad de los datos que estamos presentando. Bueno, en todo caso es un volumen altísimo de información, ¿verdad? Imagínense, son 500 ondas dando 24/7 mediciones de cómo está el retardo y cómo está la velocidad. Si no, es tamaño poco de datos en realidad lo que les llegan. Y hablando, bueno, de todo este asunto, cuando no se cumplen los umbrales, etcétera, usted hablaba que incluso dependiendo de qué tanto se reitere en esta falta, se le obliga al operador a dar algún tipo de devolverle dinero, supongo. ¿Cómo funciona esa parte? Y más bien, cayendo un poco a eso que usted habla de las reclamaciones y esto, y que es importante también que la gente conozca, como usuario, cuáles son mis derechos respecto a la calidad del servicio fijo. Porque, por ejemplo, yo honestamente, yo no sé cuáles son mis derechos. O sea, yo, por lo menos el internet mío, hasta donde yo siento, suele ser bueno, pero la verdad yo desconozco mis derechos. No, muy buena pregunta. Nuevamente, los usuarios tienen una serie de derechos que están establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, entre los cuales para el servicio de internet fijo se destaca el derecho a la continuidad del servicio, es decir, a que no se me caiga constantemente el servicio, ¿verdad? Ahí hay un indicador de disponibilidad del servicio que establece el reglamento de calidad. Otro indicador es al que hablábamos ahora, de que se me cumpla la velocidad contratada, ¿verdad? Ahí hay un umbral de un 80%, es decir, si yo contrato un servicio de 100 megas, el operador al menos me debería dar 80 megas. Como hemos visto los resultados, muchos operadores están por encima del 90, y pues también el derecho a tener un retardo razonable, que es lo que hablábamos ahora, de 50 a 150 milisegundos, entre otros derechos, por ejemplo, como el que me atiendan mis gestiones. Si yo le digo al operador, vea, tengo un problema, mi servicio se cae en la noche, el operador tiene la obligación de atenderle su consulta y darle una respuesta efectiva. Entonces, eso es otro derecho que tienen los usuarios, y pues para aquellos usuarios que ya hayan acudido al operador y el operador no les dé respuesta, pues también estamos como Sutel, pues en respaldo de los derechos de los usuarios, y pues nosotros en general por año atendemos alrededor de 1000 reclamaciones, y pues es parte, digamos, de las labores y digamos, las funciones que le damos al público también. Y normalmente, digamos, de esas 1000 reclamaciones, más o menos cuántas suelen fallarse, digamos, en favor del usuario, porque a veces puede ser que también el usuario está equivocado o que es un error de otro tipo y que no le corresponde a la empresa que da el servicio. ¿Qué porcentaje más o menos termina resolviendo en favor del usuario? Sí, bueno, tal vez primero hay que hablar de la tipificación de reclamaciones. Okay. La gran cantidad de reclamaciones son cuando se le toca al usuario el bolsillo. Entonces, la facturación es el primero de todos. Entonces, los usuarios se quejan bastante de cuando el operador no les cobra lo que pactaron, ¿verdad? Ese sería, digamos, el primer elemento de reclamaciones. Pues luego hay otros, entre los cuales está la calidad del servicio. La calidad del servicio sería
el tercer o cuarto factor en importancia en reclamaciones. Hay otros que, por ejemplo, el tiempo de atención de fallas, el tiempo de instalación del servicio, que son otros que también van de la mano, ¿verdad? O también problemas, y no sé si lo han visto, problemas cuando usted quiere salirse del servicio, ¿verdad? Sí. Que no son ajenos a la realidad de los costarricenses, ¿verdad? Que cuando usted quiere salirse del servicio, pues puede tener obstáculos grandes para salirse. Eso es otra de las condiciones más importantes que se presentan en reclamaciones y pues para ver, normalmente se atiende adecuadamente la queja, se revisa la problemática, hay una gran proporción, yo diría que más del 50% se llevan, digamos, positivamente al usuario. Hay otro porcentaje que son parcialmente, por ejemplo, que el usuario tiene razón en un tema, pero en otro, pues, no tenía, digamos, la expectativa correcta. Y pues más o menos anda en ese factor. Yo diría que entre un 50% a favor y como un 30% que están, digamos, parcialmente, donde las dos partes también tienen su nivel de razón. Ok. Sí, claro, tiene sentido porque lo que el usuario percibe de manera más sencilla tiene la factura, ¿verdad? Es un número claro y es decir, pucha, habíamos quedado en esto, esto es otro. Ese es como el más claro de sentir cuando me lo están violentando, digamos. Así es. Y la parte de calidad del servicio sí es como más complicada. Para efectos de la parte bueno, no sé si decir el lag es el término correcto, digamos, pero el retraso, eso sería como cuando le dicen como el ping, ¿verdad? Cuando uno se mete en Así es. en un programa de medición de velocidad, el speed test, el típico speed test, es el ping. Sí, así es. Es el retardo en la red, que es lo que tarda en enviarse un paquete de extremo a extremo. Y otra cosa que me llamaba la atención de lo que mencionaba es cuando hablaba de la calidad del servicio y hablaba del tiempo de reparación y de la cantidad de fallas, me hace gracia porque sí, es que a veces la gente simplifica como que un servicio es solamente la velocidad del internet que recibo y en realidad la velocidad es tal vez lo que uno percibe, tal vez un poco más, pero la calidad del servicio engloba otro Es montón de integral. aspectos, Sí, de es más hecho, integral. la calidad de servicio se evalúa desde tres vértices. La calidad del servicio pura y dura, que son estos indicadores que vimos hoy, ¿verdad? La calidad del servicio percibida, que tiene mucho que ver también con el contacto con el operador, por ejemplo, en la instalación, que se da mucho, cómo te trató la persona que te instaló, te dio chance de ver por dónde, por ejemplo, por dónde podría meter el cable o fue, digamos, de una vez y lo hizo arbitrariamente, ¿verdad? También la atención al público, eso todo es desde la perspectiva de cómo percibe el usuario el servicio, que también nosotros evaluamos mediante encuestas. Entonces, evidentemente el servicio es un tema integral, va la atención al público, va qué tan entendible es la facturación, qué pasa, por ejemplo, en otros servicios cuando recargo y no me llega un mensaje que me digo que recargué, qué pasa cuando llamo a la atención al público y pues no me atienden bien o pues tienen un protocolo que es ¿verdad? Muy cajonero, entonces que usted se le quemó el router, pero tiene que decirle si está encendido, ¿verdad? Cosas como esas que pasan normalmente y que la gente siente y así lo hacen ver en las encuestas de percepción. Y como usuario, ¿cuál debería ser el proceso entonces mío a seguir si estoy descontento por un servicio? A lo que usted me decía, yo debería primero, y supongo que el sentido es ir escalándolo, ¿verdad? Primero tratar de contactar y de hablar con mi proveedor. Y si no me resuelven, ahí es cuando acudo con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de acudir con su tel? Llamo un teléfono, llego ahí, les toco la puerta. ¿Cómo funciona esa parte? Sí, Si yo quiero hacer una reclamación. tal vez lo más importante es primero acudir al operador, ¿verdad? El operador tiene la obligación de darle al usuario un ticket o un código de seguimiento, ¿verdad? Para que la persona pueda darle seguimiento a la reclamación. Si ya esa vía se agotó, lo que le respondieron no le fue satisfactorio o del todo no le respondieron, porque también pasa, ¿verdad? El usuario puede acudir directamente a la SUTEL. En el sitio web de la SUTEL se muestra una guía para presentar reclamaciones. Ahí hay un formulario, están los pasos a seguir, incluso pues están tanto, digamos, escritos como de forma oral para las personas que tengan algún tipo de dificultad, ¿verdad? Y ahí dice dónde se presenta, cómo se presenta. Es muy importante para las personas que vayan a acudir, que lo firmen, por favor. Eso es un requisito, que la reclamación esté firmada.
que si no es presencial se aporte copia de la cédula y que describan bien cuál es la problemática y también qué es lo que pretenden de la reclamación. Muchas veces las personas describen con mucho detalle, mire, es que yo llamé tal día y tal otro día hice tal cosa, que no me respondieron, no estoy contento, ¿verdad? Y en la pretensión que es, digamos, que van a querer obtener del proceso de reclamación son muy escuetos, entonces dicen que me ayuden o que me reparen, ¿verdad? Entonces, Sí, que me ayuden como, ¿verdad? Claro. Ese tipo de cosas limita también la posibilidad de actuar de nosotros. Por eso, pues, en la guía se deja un espacio y se describe, mire, esta es la parte de la descripción de lo que le pasó, esta es la parte de lo que usted pretende a partir de la reclamación, ¿verdad? Normalmente es, si tuvo, por ejemplo, en el caso de Internet, si tuvo una caída del Internet, normalmente es una retribución desde la perspectiva económica sobre la tarifa del servicio y que le reparen el servicio y que le aseguren que pues que los problemas se van a reducir en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es muy importante ser amplios y explícitos en ese tema y adjuntar la información que consideren. En todo caso, en las reclamaciones se da una cosa que se llama inversión de la carga de la prueba y yo puedo decir en el reclamo que el operador no me cumple la calidad y es el operador que tiene que acreditar ante la SUTEL que sí la cumple. Entonces, pues eso es un tema que va a favor del usuario final porque tampoco pretendemos que el usuario tenga que ser un técnico experto, ¿verdad? Y como usted me decía, que diga, vea, mi ping es de 34.5 milisegundos y no me gusta por tal cosa, ¿verdad? El usuario puede simplemente decir, mi servicio tiene problemas. Si no puede, digo, un usuario no va a decir, mira, es que el nodo tal no me está brindando. Así es. Mira, yo tengo el problema y más bien la carga de la prueba le recae al que brinda el servicio, que tiene que demostrar que sí me lo está brindando de manera adecuada. Tengo un par de comentarios aquí, dice por aquí Gerardo Gómez, dice, la estrategia de las cableras en recepcionar en sus sedes en inalámbrico para distribuir en FO siempre tienen su porcentaje de merma. Si bien es un asunto de la cablera, sería interesante que las personas nos puedan brindar información de quiénes utilizan mejores los recursos técnicos para distribución de sus señales para sus clientes. Así no habrá tanta conmutación de los clientes entre cableras, que si bien es una opción, tanto cambio de los clientes hace que las valoraciones hagan que en un momento, bueno, parece que se me cortó el comentario. Y también tengo este otro de Alonso Gutiérrez que dice que si se podrá conocer cuáles son los horarios pico cuando la calidad baja por alta demanda y que si se puede sacar por región o área esa información. A lo que yo recuerdo del informe, eso sí viene por provincia, ¿verdad? Por provincia, sí, señor. Normalmente la hora pico empieza a las 17 y termina como a las 23 horas, ¿verdad? Ese es como el horario donde hemos visto que los desempeños de algunos operadores decaen, ¿verdad? Entonces, sí, es como de las 17 a las 23 en general. Y respecto a esto, hablando de la información, la forma en la que se desagrega, ¿hay algún interés o alguna posibilidad de generar datos o más desagregados, no sé, tal vez cantonales es muy exagerado, o tal vez, no sé, como otro tipo de desagregación de este tipo de datos, como para decir, bueno, y al rato es que, no sé, y yo estoy en San José, y dicen que en San José la mejor es, creo que usted me dijo que Liberty, si no me equivoco. El San José la mejor es Liberty, pero resulta que estoy en Curridabat y resulta que en Curridabat Liberty más bien es la peor. Por ejemplo, ese tipo de información tal vez un poco más desagregada, ¿hay planes de generar este tipo de información o existe un poco, pero esta sí no se publica? También, y insistiendo siempre, también la parte de rural-urbano, que esa es una que a mí particularmente siempre me ha interesado por el tema de brecha digital. Sí, para tener un poco de mayor detalle, está la página visorcalidad.sutel.go.cr. En esta página tiene la posibilidad de irse a una vista avanzada y te dice el nodo, y puedes encontrar el nodo más cercano a tu ubicación, donde puedes obtener información, digamos, de más valor para cada usuario. Eso es, entonces, como por nodo funciona. Bueno, es que como yo no sé de eso. Sí, te puedo compartir un momentito la pantalla. Esa sería la página, ¿verdad? visorcalidad.sutel.go.cr. Sí. Ahí la persona puede meterse en la vista avanzada
y se muestran las ubicaciones de las ondas más cercanas para su Ok, interés. yo puedo tratar de llegarle y decir, ok, yo estoy en Curridabat, busco ahí, me meto ahí y llego como a Curry y ahí me da una información detallada de los distintos operadores. Igual Así es. estos cuatro principales, digamos, o en zonas en donde hay operadores adicionales, hay información adicional, digamos, de estos operadores que tienen cuotas de mercado más pequeñas. No, por ahora, digamos, el sistema se concentra en los operadores que concentran el 95% del mercado. Pues eso ya implicaría una inversión adicional que pues no estamos considerando aún. Perfecto. No, y tal vez para ir cerrando el programa, ¿qué sigue, digamos, por parte de Sutel, por parte de este tipo de trabajos? Supongo que es seguir dándole continuidad a todo lo que se viene haciendo. Sí, bueno, hay varios pasos que tenemos que hacer. Obviamente, continuar con las mediciones y la información al público, ¿verdad? Pero también verificar que los operadores cumplan con los planes que nos remitieron, ¿verdad? Y aplicar, pues para los casos en que corresponda, los factores de ajuste por calidad que ya se determinaron en esta medición. Entonces, pues sería más o menos ese tema, ¿verdad? Aplicar para las reclamaciones el FAC para los usuarios correspondientes, verificar que ellos cumplan con ese plan de mejoras de inversión, que como decíamos ahora, es principalmente invertir para darle más capacidad a los diferentes nodos de la red y finalmente continuar con la labor de información. Y en términos generales, también para cerrar sobre este documento que ustedes publicaron, podemos decir que en realidad Costa Rica está muy bien, ¿verdad? En este tipo de indicadores. Es decir, siempre hay espacios de mejora, siempre hay cositas que suceden aquí o allá, pero todos los operadores en general pues cumplen con estos umbrales y cumplen relativamente, parece que bien desde hace bastantes años y no sé si incluso a nivel de Latinoamérica, probablemente, ¿cómo estamos incluso a nivel latinoamericano en este sentido? No sé si... Sí, ahí hay pues varios temas por considerar. Primero, ¿cuál es la velocidad promedio? Pues país. Ahí, por ejemplo, hay indicadores, les señalo aquí de UCLA, que presentan reportes internacionales donde pueden ver cómo Costa Rica pues se mantiene en su posición o sube posición o decae posición en cuanto a la velocidad, eh, digamos, a la velocidad máxima que pueden acceder los clientes en Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que siempre hay un espacio de mejora importante, si bien los promedios para las provincias en general cumplen, como les digo, algo que tenemos que buscar evitar es que las personas el servicio se les desmejore en esas horas pico, ¿verdad? Siempre puede haber una variabilidad y es lógico que va a haber una mayor carga de la red, sin embargo, lo que nosotros tenemos que vigilar es que en esas horas no decaiga por debajo del umbral, que fue lo que pues estamos ahorita bastante concentrados en buscar una mejora en ese sentido. Entonces, si bien en promedio estamos bien, hay algunos lugares, principalmente, pues como decíamos, algunas provincias donde el desempeño no es el óptimo, lo pueden ver y los invito a verlo en el reporte, ¿verdad? Y ahí es donde la SUTEL tiene que actuar para que esa pérdida de desempeño en las horas de máximo tráfico no llegue a poner en peligro la calidad, digamos, el servicio que se le da a los usuarios. Tal vez también para cerrar, ahora que usted mencionaba que pueden profundizar esto en el reporte, ¿dónde es que puede ver las personas el reporte que tienen ustedes? Sí, está en la página www.sutel.go.cr. Ya les digo específicamente el URL para mayor facilidad. En la parte, para ver, Sutel, bueno, hay una sección que se llama informes de calidad. El específico, el de redes fijas, si quieres mejor te lo pego aquí en el comentario para hacerlo pues más rápido. Perfecto, perfecto. Te lo voy a pegar ahí, usted por favor me hace el favor de ponerlo en el banner. Ese es el URL directo donde está el histórico de informes. De hecho, pues llevamos tamaño tiempo haciendo estos reportes. Y la idea es seguir teniendo esa información. Entre más históricos tengamos, más claridad vamos a tener sobre el desempeño del servicio. Excelente, excelente. No, más bien, muchísimas gracias, don Glenn, por acompañarnos el día de hoy, por hablar de este tema que sin duda es muy relevante, es importante y un consumidor
informado, es un consumidor que puede tomar mejores decisiones y que puede exigir más. Y a partir de consumidores informados es que también los oferentes se ven obligados también a cambiar y a darle a uno también un servicio de calidad, sin lugar a dudas. Y no, y más bien, de nuevo, muchísimas gracias. E igualmente también muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Recordarles que este programa lo realizamos en vivo y lo transmitimos por la página de Facebook de PROSIC, y posteriormente a esto también lo subimos tanto a nuestro canal de YouTube como a Spotify en podcasts de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, don Glenn. Muchísimas gracias, Alejandro, por el espacio, y pues muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes. Y de paso, recordarles o comentarles más bien que de hoy en 8 también tenemos de nuevo a la SUTEL en el programa. Este mes vamos a hacer los 2 episodios seguidos, una semana tras otra, porque la próxima tenemos a don Walter, se me fue el apellido de don Walter. Herrera. Don Walter Herrera, y que con él también vamos a estar hablando sobre la reciente publicación de las estadísticas del sector telecomunicaciones. Entonces, este mes es un mes SUTEL en Café Digital. Así que ya saben, nos vemos la próxima en el próximo Café Digital, y muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias.